Que el Señor les bendiga en esta tarde. Me siento contento al poder estar al frente de estos micrófonos. Es para mí un privilegio poder llegar hasta su hogar en este programa lindo, de mucha bendición para mucha gente, el despertar de las misiones. Este programa es para toda la gente, especialmente para aquellos líderes con vocación a la evangelización de sus barrios, de sus colonias, de sus pueblos, de aquellos caminos rurales, de aquellos pueblos rurales, donde, hermano, la gente linda sale a evangelizar a las calles, a las plazas, a los mercados. Por eso es que hemos propuesto nuestro corazón de parte de nuestro Dios poder llevar a cabo todos estos segmentos de estudios misionológicos para poder llegar al conocimiento y al entendimiento de muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios que no tienen ese acceso a un instituto bíblico teológico, pero sí tienen acceso quizás a la radio, quizás al internet, o quizás tienen acceso a otros medios de informativos, y por eso con todo mi corazón puedo llevar a cabo, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, estos estudios lindos. No pretendemos saberlo todo, pero sí le damos de gratis lo que el Señor nos ha dado a nuestras vidas, a cada uno de ustedes. Así es que tengan un cariñoso saludo en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Y este es el programa El Despertar de las Misiones, estudios en misiones. Y vamos a llevar a cabo este lindo estudio que no solamente nos permitirá conocer la palabra, sino muchas cosas hermosas. Así que vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Mateo, capítulo 28, en el versículo 19 y el versículo 20, en donde la palabra de Dios nos señala cosas maravillosas, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Buen Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad hermosa, linda, de poder permitirnos poder salir al aire en esta hora, y que aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan en la radio puedan ser de mucha bendición. Permite que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en nuestras almas, y que podamos, glorioso Jesús, llegar al corazón y a la conciencia de cada uno de aquellos hombres y mujeres que escuchan este programa y ven este programa. Gracias, Señor, por habernos permitido este día salir al aire. Tenemos un lindo tema en esta tarde, un tema muy precioso, de mucha enseñanza, y se llama ¿qué involucra el llamado misionero? Ese es el tema de esta tarde, basado en este libro de Mateo 28, 19 al 20. Y voy a formularle ciertas preguntas. ¿Qué puede motivar a una persona para convertirse en un misionero? ¿Existe un llamado misionero? ¿Querrá Dios que todos seamos misioneros? ¿Cómo sé que Él me ha escogido a mí para ser un misionero? Estas preguntas debieran responderla usted mismo mientras examinamos su actitud hacia la luz de la palabra en este hermoso artículo que traemos para todos ustedes. El primero, ¿qué involucra el llamado misionero? Muchos de nosotros estamos familiarizados con la pregunta por dos razones. La primera, quizás la hemos enfrentado en nuestra vida personalmente, tratando de encontrar respuesta. La segunda, posiblemente hemos visto a otros enfrentarla, y algunos honestamente tratando de encontrar una respuesta, mientras otros usando como excusa respecto a su deber misionero. Es bueno que la gente pregunte respecto a misiones de otros pueblos, de otras naciones, de otros países. Se le llama transculturales, misiones transculturales, y anhele saber
cuál es su responsabilidad en este asunto. La empresa misionera es importante, pues está relacionada de manera única con Dios, quien le dedica un cuidadoso y bueno y especial, hermano, tiempo. Pregúntese sobre misiones, nos indicará a nosotros que cada uno de los cristianos, aquellos cristianos sinceros, sabemos que Dios es el dueño de cada uno de nuestras vidas y por ende, hermano amado, Él tiene el derecho a dirigirlas, nuestras vidas, y qué debemos esperar de aquel llamado hacia aquel servicio específico. Pero sin embargo, es una pregunta que fácilmente puede convertirse en una interrogante secular. Bueno, ¿qué derechos tenemos los cristianos a dividir nuestra vida en áreas y decir de ciertas áreas, yo estaré a esa solo si tengo un llamado especial? Bueno, asumiendo así que hay áreas en que no necesitamos dirección divina, ¿puede un cristiano verdadero elegir ser abogado sin hacer partícipe a Dios en esa decisión? ¿Debo someterme al escrutinio divino solo cuando anhelo ser misionero? Obviamente ningún cristiano verdadero dentro de su vida en esa comunión con Dios puede poner esas áreas para que intervenga Dios en ellas. Bueno, mientras se pregunta e interrogante de estas y muchas cosas, es válido asumir que para predicar al otro lado del Río Grande necesito confirmación de Dios, mientras que no necesito para predicar de este otro lado. ¿Es el mundo tal que para trabajar en Texas necesito menos seguridad espiritual de la que necesito trabajar en México? ¿Qué tienen los océanos que hacen necesario una confirmación de Dios para trabajar al otro lado de ellos? Concebir que un área de la vida sea más espiritual que otra no es bíblico y resulta muchas veces hasta herético. Para el cristiano toda la vida y todo el servicio han de ser consagrados y nadie debía de atreverse a hacer decisiones de estudios trabajando o relacionando fuera de la voluntad de Dios. La dirección de Dios es tan necesaria en el caso de las misiones al extranjero como para cualquier otra decisión en nuestra vida cristiana. Si yo fuese un esclavo que tiene un amo que es dueño de una plantación de algodón y el algodón tuviese listo para cosecharse y mi amo hubiese ordenado que el algodón debiera de hacerse, hermano, de recoger rápidamente en ese campo, y solamente porque él no vino directamente a mí a hablarme, podría yo decir, en ausencia de un llamado específico, mi amo para que él venga a mí y me lo diga y me diga que debo de recoger el algodón? ¿Me iría yo a pescar, a atender otros asuntos personales? ¿Sería, amado hermano, eso válido? Usted y yo estamos en el mundo donde la obra es de Dios, de nuestro amo Salvador. Jesucristo debe de llevarse, hermano, dentro de nuestra vida como algo grande, como algo de obedecer. Él ya nos ha dicho que vayamos al mundo y proclamemos el Evangelio, y Él ha venido no solamente a esta hora a decirnos a todos nosotros que vayamos personalmente a predicar el Evangelio. Este es un trabajo personal de cada uno de nosotros que debiéramos de llevar a cabo. Somos libres para hacer lo que muchas veces nos da la gana para poder hacerlo y no participar de Dios. Si muchas veces nosotros miramos esas áreas de servicio bastante tremenda, el razonamiento muchas veces podía ser ridículo y nos lleva a pensar que necesitamos muchas veces menos dirección divina para vivir la vida cristiana
que para ir de misiones a alcanzar a aquellas personas que no han conocido al Señor. Si los hombres han de tener llamados especiales para todo, deberían tenerlo para hacer sus propios asuntos, como escoger su propia comodidad, para hacer dinero y lograr sus ambiciones. ¿Puede un cristiano honesto demandar un llamado específico para predicar el evangelio a los no alcanzados? Y si no lo tiene, dedicar su vida a aumentar su cuenta bancaria. El argumento de necesitar un llamado misionero específico más parece una excusa para trabajar en lo que nos agrada, en nuestra propia voluntad o ambición personal. Hay un dilema en esa idea del llamado misionero. Dado que Dios tiene interés en la evangelización del mundo, debe de haber un llamado especial o suficiente a personas para evangelizar el mundo. Pero el mundo aún, escúcheme bien, todo el mundo aún no ha sido evangelizado todavía. Así que o Dios no lo ha llamado, o Él ha llamado y cada uno de nosotros no hemos ido a predicar el evangelio. Si usted considera que es ese tipo de llamado especial para usted, es necesario que crea en lo que vamos a hablar en esta hora. Hay muchos hombres en este país que han sido llamados en esta manera sobrenatural para la obra misionera y no han ido. Dios no tiene mucho interés en la evangelización del mundo como muchos piensan, y por eso no voy. Pero ¿qué quiere decir al hablar de la necesidad de un llamado especial para misiones? ¿Se necesita dirección sobrenatural para conocer la voluntad de Dios? Un llamado, dice la gente, como el que vino sobre el apóstol San Pablo, como el que recibió el misionero fulano de tal, voy a ir si lo he recibido yo. Indudablemente algunos han tenido esa experiencia, pero no creo que todos aquellos hombres y mujeres puedan tener esa misma experiencia que la tuvo, como por ejemplo David Livingstone. No tuvo este hombre un tal llamado como usted pueda pensar. Él dice de sí mismo que fue al campo misionero por el sentir del deber. William Walden no tuvo tal llamado, solo se comprometió a cumplir el último mandato de Jesucristo. Henry Martin y William Carey, Klein Falcon, el 90% de los grandes misioneros del mundo nunca tuvieron tal llamado. Ahora, si tal llamado es necesario antes que alguien pueda estar seguro de su deber de ir al campo misionero, entonces cometeríamos un error, o cometieron un error grave estos hombres, los hombres más nobles que han servido a Dios en este mundo. ¿Ignorarían a Dios en cuanto a ese especial llamado a las misiones? Bueno, ¿y qué tal el hombre que dice que tiene un sueño o que quiere un sueño? La otra noche, dice, soñé que iba a pescar y vi a una mujer conocida. Ella me pidió mi caña de pescar y yo se la di. Ella echó la carnada por la ventana de un elevador y pescó un pequeño cachorro negro. Ahora, intente usted decirme que este era Dios diciéndome lo que yo debía de hacer al día siguiente. Aunque mucha gente se reiría de esta ilustración respecto a cómo recibir dirección de Dios, no se reiría de la miseria de aquella gente que por no tener nosotros esa visión, ese anhelo, esa espiritualidad, no vamos nosotros al campo misionero, sino que nos preguntamos que necesitamos un sueño donde Dios nos esté llamando para ir a esas visiones transculturales. Los sueños no son excusas de nadie en el uso del sentido común. Dios no llama a los hombres de una manera absurda o tribal. Si Dios va a tener tratos con usted, hermano,
que está dormido muchas veces. Así trató muchas veces el apóstol San Pablo cuando nos describe esta parte. No es necesario, amado hermano, que nosotros podamos pensar que Dios nos va a hablar en sueños o en la noche cuando la mente nuestra esté dormida. Dios va a tratar a cada uno de nosotros como adultos y espera que juzguemos correctamente cuál de nuestros sentidos o de nuestros sueños, que muchas veces son porque hemos comido mucho o porque no hemos comido nada, o cuál es aquella parte, hermano, dentro de nosotros que debía de ser, hermano, motivada para que nosotros vayamos al campo misionero y demos nuestras propias vidas por aquellas almas llevando el santo evangelio. Bueno, otras personas dicen que no sienten ser llamados para las misiones. Bueno, los sentimientos pueden ser el resultado de nuestra salud, pero a menudo, muchas veces, son el resultado de otras cosas. No ocurre casualmente en otras áreas que nosotros muchas veces no permitimos que el sentimiento controle nuestras vidas. Muchas veces los sentimientos son el resultado de la información que almacenamos en la mente, de las actitudes de nuestra propia voluntad y muchas veces de las actitudes de nuestro corazón hacia Dios y hacia el mundo. Si no nos sentimos llamados a explicar, no es que seamos llamados, sino que nuestro sentimiento sale de nuestra mente no informada, de nuestro corazón desinteresado y de nuestra voluntad que no se ha rendido al Salvador. ¿Conoce usted a alguien de esa índole? O quizás es usted. Las personas no pueden definir fácilmente qué quieren decir como ese llamado que debo de tener a las misiones. Los que son honestos y justos descubrirán que no es fácil, estando abiertos nuestros ojos a ningún llamado misionero. ¿Qué cree al respecto usted de lo que estamos hablando? Muchas de las confusiones que nos rodean del tema resulta de deficiencia en dos cosas. Una, la voluntad de Dios para mí. Ignoramos esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para ir al campo a evangelizar a nuestras plazas, a nuestros mercados, para ir a evangelizar a nuestros barrios y también ir como a otras naciones transculturales. Bueno, la otra es la manera que Dios revela su voluntad hacia cada uno de nosotros. Lo más relevante no es cómo se revela la voluntad divina en mi vida, sino saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Esta puede venir de manera misericordiosa o por la voz de alguien que le está diciendo que debe de ir, que debe de llevar el evangelio. Bajo esta parte de influencia, hermano, que muchas veces nosotros leemos libros, usted puede leer libros y puede ser motivado para asistir de esa manera muy especial a leer ese libro e insistir de una manera linda a llevar el santo evangelio que Dios nos está encomendando. Entonces, todo se resume en esta parte. Existe la obligación general sobre los cristianos de que el evangelio de Jesús sea predicado en todo el mundo. No necesitamos indicación especial para ir a aplicar el llamado general de Dios a nuestras vidas. Vivimos bajo la obligación de que el evangelio de Dios y de Jesucristo, el cual nos ha impuesto, que es el único y suficiente Salvador de aquellos que no conocen a Jesús alrededor del mundo. Dice que se debe de predicar el evangelio a toda criatura. No necesitamos muchas veces relación especial para obedecer a ese mandato general, pero sí necesitamos un comunicador, que es cada uno de aquellos que hemos entendido el mensaje especial de llevar el santo evangelio a la gente. Debemos de aprender a obedecer ese mandato general, porque Dios nos permite a cada uno de nosotros entenderlo. Hasta aquí llega
mi pequeña disertación de la palabra del Señor, y espero que le sea de mucha utilidad a cada uno de nosotros que nos estamos relacionando en este momento tan lindo y tan especial del mundo entero que necesita ser evangelizado. Deje que Dios lo use en esa área, amado hermano, amada hermana, amada familia que sale a evangelizar a las casas, a las calles. Que el Señor le bendiga a aquellos hombres y mujeres como ustedes que entienden el llamado del Señor. Se despidió de usted su hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Que el Señor le bendiga.